Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vamos a comenzar con nuestro día de hoy relacionado al plexo solar. Simplemente para que lo tengan en cuenta, mañana a las 11 de la mañana de tiempo universal. Tienen que checar ustedes en qué hora es en sus países. Tenemos el primer eclipse del año, el eclipse lunar. Así que eclipse en Sagitario. Solo para que recordemos todos por qué se da un eclipse de luna. Bueno, recordemos entonces por qué se da un eclipse y por qué se dan 4 cada año aproximadamente. Bueno, en primer lugar recordemos que la Tierra gira alrededor del Sol, la Luna gira alrededor de la Tierra. Todos estamos más o menos en la misma página. Bueno, recordemos que la Tierra tarda 360 días en dar la vuelta alrededor del Sol. La Luna tarda 28 días en dar la vuelta alrededor de la Tierra. La Tierra tarda 24 horas en dar una vuelta sobre su eje, sobre su propio eje, 24 horas, todos lo sabemos, es lo que dura un día. Y la Luna tarda unos 27 días en dar vuelta en su propio eje. Por eso solemos siempre la misma cara de la Luna, porque la Luna va girando sobre su propio eje al mismo tiempo que da una vuelta alrededor de la Tierra. Por eso siempre vemos la misma cara. No significa que la Luna no gire, sino que gira tan lento que no nos damos cuenta. Bien, ahora, a su vez, ¿qué sucede? La Tierra, ¿qué va haciendo? Va generando una elíptica en que sus ejes, el polo norte y el polo sur, van girando, generando lo que llamamos solsticios y equinoccios. 4 estaciones. 4 momentos claves en que la Tierra va girando de su eje, más o menos así. Entonces, dependiendo de qué estación sea, una cara de la Tierra va a estar mirando directamente al Sol, ¿sí? Y la otra va a estar más lejos. Y eso es lo que hace verano, otoño, invierno, primavera. O sea que las estaciones se deben al posicionamiento del eje de la Tierra con respecto al Sol. Apunta a la Antártida para allá, va a ser verano y primavera en el sur. Si apunta a Groenlandia, va a ser en el norte. Ok. Este movimiento de la Tierra, junto con el movimiento de la Luna, hacen que cada ciertos periodos de tiempo
tengamos dos momentos del año en que la luna se pone exactamente entre el Sol y la Tierra, y dos momentos al año en que la Tierra se pone exactamente en medio entre la luna y el Sol. Esto da lo que llamamos un momento eclipse. ¿Por qué se dan en la luna nueva? Perdón, en la luna llena. Siempre se dan en la luna llena porque cuando la luna está más lejos de la Tierra, del lado opuesto al Sol, la luz del Sol está dando directamente a la cara de la luna, ¿sí? Entonces, da directamente a la cara de la luna. ¿Y qué pasa? De repente la luna, moviéndose, pasa justo por detrás de la Tierra y por eso se produce un eclipse y vuelve a salir y es luna llena de nuevo. Entonces es porque justamente la cara está de lleno mirando hacia el Sol. Si la luna estuviera acá, en esta altura, justo de este lado, sería media luna, porque estaría el Sol iluminando solamente la mitad de la luna desde nuestro punto de vista. But the rest is all light around. Los eclipses de Sol solo se dan en luna nueva, porque en luna nueva la luna estaría acá, entonces esta es la cara que se ilumina y por lo tanto acá es todo oscuro. Por eso nosotros no la vemos a la luna. Bien, entonces todo acá es luz, pero acá hay sombra. ¿Sí? Entonces por eso cuando pasa la luna por esta zona se ve la sombra. Imaginemos que tenemos la Tierra acá, la órbita de la luna. Acá tenemos la luna. Entonces, esto de acá va a ser la sombra. ¿Sí? Por lo tanto, cuando la luna se mueva por detrás de la sombra de la Tierra, acá tenemos el eclipse. Alguien pregunta por ahí por qué si el Sol brilla, las estrellas brillan, el espacio es oscuro. El espacio es oscuro porque no hay partículas donde refleje la luz. Primero eso. No hay donde se refleje la luz. Entonces la luz viaja constantemente por el espacio y se dispersa. En realidad no es que el espacio sea oscuro, sino que nosotros no llegamos a ver la luz ultravioleta ni el infrarrojo. Como no podemos ver la luz ultravioleta y el ultrarrojo, nuestro cerebro no está capacitado para percibir los rayos de luz más lejanos en el espacio. Entonces, no alcanzamos a ver, pero en realidad si pudiéramos ver los colores del espacio, veríamos todo entre oscuro y púrpura rojo hacia el fondo. Ok. Entonces, ¿por qué quería decirles esto? Porque el eclipse es en Sagitario, ¿sí? El eclipse es en Sagitario, el Sol está en Géminis. Entonces el eclipse está en su opuesto, en Sagitario. Y es importante tener en cuenta en este eclipse de mañana, básicamente que nos muestra las sombras de Sagitario, ¿no? Nos muestra las sombras de Sagitario. Entonces tiene que ver con las cosas que hemos aprendido o que hemos negado a aprender en los últimos 6 meses. Básicamente para tener en cuenta
esto, estar atentos a las cosas que nos hemos negado a aprender en los últimos 6 meses. El eclipse nos los tratará de mostrar para ver si lo podemos hacer de una vez por todas. Así que prepárense mañana a aprender lo que no hayan prestado atención. Vemos que los únicos que van a ser capaces de ver el eclipse van a ser todos aquellos que se encuentren en el Pacífico, en el Océano Pacífico, pero no en las costas americanas, solamente aquellos que vivan en Alaska, Australia, Hawái, todas las islas del Pacífico y Nueva Zelanda. Así que los que estén viviendo por allá, este de Australia, en el Pacífico, mañana van a poder ver el eclipse. Bueno, a comer entonces. Sistema digestivo. Bueno, lo interesante de entender el sistema digestivo es que el sistema digestivo nace como una solución al desarrollo de la asimilación de la energía. Energía. Todo el universo produce energía y trata de obtener energía. ¿Se acuerdan? Tenemos un átomo aquí. Conectado por vibración. Esta vibración mantiene un equilibrio entre lo positivo y lo negativo. Y de esta manera administran energía. Entonces se ordenan de esta manera para administrar energía. O sea que entre el positivo y el negativo se genera una onda de vibración que administra energía. Esto hace también que, por ejemplo, el protón a lo mejor pueda generar también un vínculo con otra. Entonces genero, por ejemplo, un átomo de agua, por ejemplo. Aunque no es así. Perdón. Genero diferentes conexiones, protón, neutrón, etc. Luego, esto va a generar un átomo de otra estructura superior. En esta interacción constante, ¿sí? Va a ir creando cada vez cosas más grandes, hasta crear moléculas. Entonces, en esta interacción, ¿sí? Por ejemplo, acá vamos a obtener, por ejemplo, oxígeno. Por ejemplo, tenemos acá oxígeno. Este oxígeno después se va a unir a otro, a otra estructura diferente, que va a ser un carbono, perdón, perdón, estoy pensando en otra cosa, perdón, estoy pensando en otra cosa. Vamos a comenzar de nuevo. Tenemos entonces un aspecto positivo y un aspecto negativo. Estos dos se van a unir creando un almacenamiento de energía, ¿sí? Este almacenamiento de energía que le vamos a llamar, por ejemplo, oxígeno. Bien, ahora nos vamos a agrandar un poco más.
al negativo y positivo. Negativo y positivo, que es el oxígeno, por ejemplo. Y luego, este oxígeno se va a sumar, por ejemplo, a 2 de hidrógeno, por ejemplo, ¿sí? También administrando energía. Y esto va a ser H2O, agua. Bien, entonces, una conjunción constante de estos ¿sí? Se empiezan a reunir y empiezan a integrarse, a crear diferentes estructuras que van a terminar creando lo que sería el líquido, ¿sí? El agua que nosotros vemos. A mayor cantidad de conexiones empiezan a crear el agua. Fíjense entonces que en la conexión de las primeras partículas, la conexión entre los átomos, perdón, entre los diferentes átomos, creando moléculas, la unión de diferentes átomos creando moléculas que crean compuestos, elementos, constantemente, todo se debe ¿a qué? A la asimilación de energía, a la acumulación de este positivo y negativo, buscando estabilidad. La estructura busca estabilidad. Ahora, durante millones y millones de años, estas estructuras van formando lo que llamamos el reino mineral. ¿Sí? El reino mineral empieza a expandirse, a crear estrellas, las estrellas explotan por presión, crean planetas, los planetas empiezan a también construir sus propios minerales, sus propias estructuras a través de la fusión, cristales, etc. Entonces se va complejizando la estructura de cómo ordenar energía. Entonces, durante todo eso, va sucediendo algo que es esa fusión constante. ¿A partir de qué? A partir del calor. ¿Cómo surge el calor? Por la alta vibración, por la presión. Vamos a ver esto. Un átomo va a buscar crear una estructura que le permita encontrar una estabilidad. Esta estabilidad de esta estructura va a comenzar a crecer cada vez más y más y más, generando gravedad y por lo tanto presión. Esta presión genera una alta vibración que hace que los electrones se empiecen a mover más rápido porque están buscando lugar, porque se presionan por tanta energía que están conteniendo. Esa alta vibración que hace que los átomos, los electrones se muevan tan rápido, más de lo normal, es lo que genera el calor, el típico calor que conocemos. El calor básicamente son electrones moviéndose más rápido de lo normal. Si el calor es demasiado, la velocidad de los electrones es tal que se produce fusión. Es decir, que las partículas se rompen o se integran en sí. Se mezclan entre sí. Fusión. Y esto es lo que genera una reacción. Es decir, que la acción tomada por el átomo para encontrar una estructura, mediante la fusión, se rompe la estructura generando una reacción química que hace un cambio en la estructura. ¿Este cambio a qué nos lleva? A nuestra amiga evolución. ¿Qué produce esto?
Esto produce que una y otra vez los átomos, las moléculas, tengan que reorganizarse una y otra vez en mejores estructuras para poder asimilar mejor la información, para poder guardar mejor la energía. Esto hace que de repente, una unas simples moléculas terminen generando una célula para poder administrar información en su interior, energía en su interior. Y estas células tenemos dos tipos, procariotas y eucariotas. ¿Qué es procariota? Es una célula antigua que simplemente es una película de compuestos químicos que contienen un líquido que tiene ADN suelto adentro, como una bacteria, por ejemplo. Bien. Luego tenemos las eucariotas, que son la de las plantas, los animales, los hongos. Y fíjense que son más complejas, porque tienen un núcleo. Esta no tiene núcleo, tiene todo suelto. Esta tiene un núcleo y tiene un montón de órganos más alrededor. ¿Qué sucede con esto? Normalmente los procariotas son una sola célula. Una sola célula, el organismo en sí es una sola célula. Entonces tiene lo que necesita del ambiente directamente y ya está. Las eucariotas pueden ser una sola célula, pero necesitan mucha más interacción y terminan normalmente dividiéndose en otra célula, ¿sí? Por meiosis, terminan dividiéndose en otra célula más. Y formando una estructura orgánica. Ok, pero para poder moverse y para generar esto, necesitan energía. Entonces, acá hay átomo, 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 átomo. Todos los átomos y moléculas que conforman toda esta estructura, para que esto pueda moverse y funcionar, necesita energía. Pero claramente, para obtener energía, ¿qué hay que hacer? Sacarla de acá. Entonces, algunas de estas moléculas se van a organizar creando proteínas y enzimas. Estas proteínas y enzimas, ¿qué van a hacer? Van a buscar componentes que tengan una gran cantidad de energía, que no formen parte de la célula, sino que vengan de afuera. Y lo que van a hacer es cortar esto de acá. Y se llevan una parte para un lado y para la otra. Lo cortan. Y cuando se corta esto es como un elástico que hace ¡pah! Un destello de la energía que está acumulada acá. Y en ese corte y destello es donde esa energía empieza a ser almacenada para poder mover, pulsar todo lo que sucede dentro de la célula.
Pero cuanto más grande es la estructura, cuanto más grande es el organismo, más de estos van a tener que encontrar para cortar, para que esto pueda seguir creciendo y desarrollando un enorme ser. Más cantidades de estos van a necesitar cortar para sacar energía. Es una cosecha de energía atómica que se hace a cada segundo. Entonces las células eucariotas empiezan a desarrollar diferentes formas de hacer esto. Lo hacen a través de la fotosíntesis, sintetizando glucosa, o lo van a hacer a través de comer, sintetizando lípidos, carbohidratos, proteínas. ¿Y qué sucede? Que todos esos componentes, carbohidratos, todos esos componentes, los lípidos y demás, están en diferentes minerales, animales y vegetales en la naturaleza. Los animales empezamos a diseñar una forma, una estructura por la cual podemos procesar toda esa información acumulada, esas estructuras que existen fuera, procesarlas hasta el punto en que podamos llegar a obtener solamente las moléculas y los átomos. O sea que si se fijan, todo el sistema de alimentación es en realidad un complejo sistema constituido por átomos que buscan obtener mayor energía. Y la forma en que van a construir esta estructura es a través de algo que nosotros en la espiritualidad llamamos un camino iniciático. Un camino iniciático toma una estructura rígida y lo que hace es empezar a cortarlo, a trocearlo, a entender las partes. ¿Esto qué es? ¿Esto de dónde viene? ¿Esto me sirve? ¿No me sirve? ¿Esto para qué es? Y empiezo a pasar y pasar por un procesamiento constante de mi propio ser a nivel físico, energético, vibracional, hasta que soy la esencia, la energía de mí, y me vuelvo parte de algo mucho mayor, de un cuerpo universal. Es un camino iniciático y nosotros le llamamos sistema digestivo. Cada uno de nosotros es un alimento universal. Entonces, supongamos que nosotros somos manzana. Nosotros una manzana. Un ser que está basado en estructura, que somos rígidos en pensamiento, en creencias, en expectativas, en un pasado, en un presente y en un futuro. Estamos estructurados en pensamiento, en una rigidez. Somos un producto constante de una estructura constante. Entonces, primero nos enfrentamos a la historia. ¿Cuál es la historia? Los dientes. Los dientes son los que nos dicen o nos enfrentan a quién soy, quién creo que soy, de dónde vengo, por qué hago lo que hago. Los dientes son todos nuestros ancestros, nuestra familia, nuestras actitudes, a las cuales nos enfrentamos como la primera crisis que nos muele a palos.
La primera crisis que nos dice, no eras una manzana, eras un conjunto de otras cosas que terminó formando una manzana, pero podrías haber sido otra cosa. Podrías haber sido uvas, podrías haber sido una pera, pero por alguna razón todo te llevó a ser una manzana. Y esta es la historia de todas las partes que te componen. Los dientes nos muestran eso a través de la crisis, de romper nuestra estructura, lo que creemos de nosotros mismos. Esta es la ruptura de nuestra estructura de creencias, de lo que creemos. Y una vez que pasamos por el corte de los dientes, por la primera crisis, nos encontramos con la lengua. La lengua es ese momento de nuestra vida, de nuestro camino iniciático, que nos va a decir cuál es nuestro sabor, cuál es nuestro propósito. Cuando descubrimos lo que somos y decimos, ah, yo era dulce, ah, yo soy amargo. Cuando empezamos a entender y sentirnos cómodos en entender lo que soy más allá de la forma, de la estructura. Es el lugar donde siento el sabor de la vida, donde me doy cuenta de que hay algo más. Y entonces entramos en la laringe. Perdón, la faringe. Donde las aguas, la saliva, nos vuelven suaves. Es como las primeras meditaciones. Empezamos a descubrir lo bien que se siente relajarse y empezar a fluir. La saliva empieza a hacer que pueda fluir fuera de una estructura. Y de repente llega la caída hacia la oscuridad. La noche oscura del alma. Esófago. La caída libre a la gran crisis existencial, donde dejo luz para sumergirme en las sombras. Aquí es donde me encuentro con una de las peores realidades que me pueda enfrentar, y es la crisis del ser, en el que ingreso a un espacio que se llama estómago, donde no hay otra salida, no me queda otra que soltarlo todo, que dejar ir lo que soy, que eliminar toda creencia del todo para encontrar el vacío, donde el entorno me disuelve, me hace olvidar por completo aquello que creía de mí. Y no solo aquello que creía, sino incluso lo que esperaba de mí. Disuelve mi personalidad. Es la desaparición del ego. ¿Esto qué hace? Me conecta con el yo soy, el páncreas. El páncreas es el yo soy, la esencia de mi ser, que viene y me larga jugos gástricos y me dice, eso que creías que eras, no eres. Y para poder ver lo que eres, hay que atravesar tu propia sombra y encontrar al yo soy. Plexo solar, páncreas. Y para lograrlo, te vas a tener que enfrentar a todas tus sombras, a todas tus emociones bajas, todo lo que estaba en ti y estabas aferrado. Y por eso sueltan a los perros etéricos el hígado. Y el hígado
lanza toda su fuerza de oscuridad para enfrentarte al último proceso de desintegración del ser. Y una vez que pasó todo esto, empieza un camino de 7 metros. Un camino de tranquilidad que me lleva a descubrir paisajes de cosas que nunca había visto, a ver toda mi historia, a reconocer lo que soy, cubrir esas cosas que tenía, a repasar todo mi mundo interno. Comienza el camino por el intestino delgado. Y durante todo este camino, lo que voy haciendo es dejar ir, soltar todas las cosas que ya no me sirven. Y me dejo expandir y convertirme en el todo. Me dejo fluir y ser absorbido por el todo. ¿Y a dónde voy? A la sangre, a las almas. ¿Y dónde me encuentro? En el corazón. Y es ahí donde veo que mi esencia, de repente, ya no está en la manzana. La manzana fue una idea. De repente ahora soy Dios y habito cada una de las células del cuerpo. Díganme si la próxima vez que vayan a comer no se van a acordar de esto. El sistema digestivo es el camino iniciático de la energía universal. Entonces, como cierre de esto, recordemos que básicamente somos lo que comemos. Y que no todos los cuerpos evolucionaron para comer lo mismo. Entonces, cada uno tiene una forma de nutrirse y no podemos juzgar a otros por lo que comen. Porque según el tipo de sangre se necesita una u otra proteína o nutrientes. Bueno. La vibración del día es Khir. La afirmación es: yo soy canal entre seres. El código del día es el sistema respiratorio. Vamos mezclando. The code for today is the respiratory system. We are mixing things. Mediante este sistema ingresan los elementos químicos necesarios para dar vida a las células de todo el cuerpo, principalmente el aire, compuesto de varios gases, es disgregado aquí para obtener el oxígeno. El proceso comienza con el mecanismo parasimpático de la inspiración nasal, que lleva el aire por la laringe hacia la tráquea y faringe, pasando por las cuerdas vocales, y de allí a los bronquios y todas sus ramificaciones, cada vez más y más pequeñas, como un árbol, conformando los pulmones. La síntesis del aire llega al solo ser oxígeno impulsado al corazón y de allí a todo el cuerpo. Me olvidé decirles que justamente el oxígeno es el que ayuda a metabolizar esos nutrientes para que puedan ser procesados por las células, ¿sí? Por eso necesitamos tanto oxígeno, porque al oxidificar estos componentes que entran al cuerpo, le es más fácil a la célula procesar la energía.
Por eso tenemos que respirar. Vamos a la alineación. Let's go to the alignment. Nos sentamos cómodamente, cerramos los ojos y nos concentramos en la respiración. Inspiro profundo y tomo conciencia del cuerpo que habito. Concentrándome profundamente en mi respiración. Comienzo suave y lentamente a estirar mi cuerpo, moviendo cada articulación en círculos y bostezando. Juego con el movimiento del cuerpo, acariciando, masajeando cada parte desde los pies a la cabeza. Reconozco cada rincón de mi cuerpo. Toco los genitales sin sentir vergüenzas. Y acaricio todo mi cuerpo, mi rostro, mis manos, mis labios, como si se tratase del cuerpo de la persona que amo.
Siento las partes incómodas y las partes que me produce placer. Inspiro profundo y me observo a mí mismo como un alimento en la palma de mis manos. Lo llevo a mi boca y comienzo mi camino iniciático. Imagino que estoy comiendo esta energía. Siento el proceso de masticarla. Mastico con cada parte de mi dentadura. Traigo saliva a mi boca, degusto con la lengua y le llevo a la faringe, tragando. Siento la energía descender por el esófago hacia el estómago, a la oscuridad que me desintegra, enfrentándome a las sombras de mi hígado. Hasta encontrarme a mí mismo con los ácidos del yo soy, del páncreas, until I can find myself in the acids of the pancreas. Y atravesando el duodeno, comienzo mi camino, mi largo camino de reflexión a través del intestino. Siento esta energía ser absorbida por el intestino y le siento regar por la sangre a través de mi corazón. Siento esta energía atravesando el latido. I feel this energy going through the heart. Y reconozco los nutrientes y atributos de mi ser, encarnando en cada célula de mi universo. Yo soy canal entre todos los seres. Yo soy canal entre todos los seres. Yo soy un canal
entre todos los seres. Yo tengo la energía en mí. Yo tengo. Yo tengo. Yo tengo. Respiro profundo, estirando todo el cuerpo, bostezando, y cada uno a su tiempo vuelve aquí y ahora. Y aquellos que siguen la tarea del mes toman esta energía, la depositan en el agua y riegan las plantas que hemos sembrado. Gracias a todos por estar aquí, como siempre, un día más. Nos vemos mañana, siempre a la misma hora.